Hola, muchas gracias por visitar el canal. Vamos a hacer una revisión acerca de límites que tienen la forma indeterminada infinito sobre infinito. Generalmente se suele introducir este tipo de formas con funciones racionales que tienen un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Por ejemplo, si tenemos límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 sobre x al cubo menos 1, al hacer la sustitución se encuentra entonces que si eleváramos al cuadrado el infinito sería un infinititote y al cubo también sería un infinititote en el denominador. Muy bien, entonces es claro que tenemos esta situación. Entonces aquí vamos a tener que aplicar las siguientes reglas. La primera, vamos a dividir el numerador y el denominador del límite entre la x de mayor exponente que aparece en el límite, es decir, entre la x que si tenemos, por ejemplo, en el caso del límite anterior, sería dividir entre x al cubo, tanto el numerador como el denominador. Y la siguiente regla es que se simplifica término a término y se aplican las fórmulas de límite infinito o de límite al infinito, es decir, el tipo límite de c entre x a la n, y hay por ahí entonces que, bueno, esto se da sobre todo cuando se tiende a cero. Entonces se puede tener que el límite tiende a infinito o ya sea que se tenga una constante entre x a la n. Entonces ahí vamos a aplicar la situación en donde el resultado es 0. Muy bien, entonces para resolver el límite que estábamos manejando hace rato, notamos que x al cubo es la x con el mayor exponente y vamos a dividir tanto el numerador como el denominador entre x al cubo. Lo que hay que hacer aquí es separar las variables que tenemos en los numeradores de ambos lados de nuestra fracción compleja. O sea, vamos a tener en el numerador x al cuadrado sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. Y en el denominador x al cubo sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Entonces el x al cubo sobre x al cuadrado, perdón, el x al cuadrado sobre x al cubo se simplifica y me queda 1 sobre x. Mientras que 1 sobre x al cubo no se puede simplificar más. Y en el denominador x al cubo sobre x al cubo es 1. ¿Ok? Y después tenemos el menos 1 sobre x al cubo. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué se va a hacer? Vamos a usar propiedades de límites. Y dado que estamos sacando el límite de un cociente, vamos a sacar el límite tanto del numerador como del denominador por separado. Y ahora vamos a sacar el límite de la suma de cada... Podemos ver que tenemos una suma de funciones tanto en el numerador como en el denominador. Pues entonces hacemos el límite por separado de cada una de esas funciones racionales. Por eso tenemos 4 límites en el numerador. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cubo. Y en el denominador, límite cuando x tiende a infinito de 1, menos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cubo. Y entonces aplicamos las formas que habíamos descrito del paso 2. Como tenemos 1 sobre x en el primero, pues eso vale 0. Es decir, constante entre x a la n. También tenemos esa misma forma en el siguiente límite del numerador, también vale 0. En el denominador, el primero nos queda 1. ¿Por qué? Cuando saco el límite, cuando x tiende a 1 de una función que es constante, el valor simplemente se tiene simplemente el valor de la constante. Mientras que en el límite, cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cubo, también es la situación de constante entre x a la n. Entonces ese vale 0. Muy bien, entonces en el numerador nos quedó 0, en el denominador nos quedó 1, y 0 entre 1 nos da 0. Muy bien, vayamos con un caso un poco más elaborado. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de 7x a la 9 más 10x al cubo más 13x menos 1 sobre
6x a la 5 más 2x al cuadrado menos 3x a la 9 más 4. Entonces identificamos que nuestra x más grande es x a la 9. Ok, tenemos tanto x a la 9 en el numerador como en el denominador, así que vamos a dividir ambos elementos de la fracción entre x a la 9. El siguiente paso es separar los numeradores que tenemos en ambas partes de la fracción compleja. De tal forma que en el numerador tenemos 7x a la 9 sobre x a la 9 más 10x al cubo sobre x a la 9 más 3x sobre x a la 9 menos 1 sobre x a la 9. Todo eso sobre menos 3x a la 9 sobre x a la 9 más 6x a la 5 sobre x a la 9 más 2x al cuadrado sobre x a la 9 más 4 sobre x a la 9. Bueno, previamente hay que simplificar. Entonces en el numerador el primer término queda simplemente como 7. El siguiente nos va a quedar 10 sobre x a la 6. Después 3 sobre x a la 8 menos 1 sobre x a la 9. Ese ya no se puede simplificar más. Mientras que en el denominador nos queda menos 3 más 6 sobre x a la 4 más 2 sobre x a la 7 más 4 sobre x a la 9. Que ok, ese no se puede simplificar. Muy bien, entonces aquí ya no voy a aplicar con rigurosidad las propiedades que hice en el primer ejemplo. Simplemente podemos ya asumir que si tengo constante entre x a una potencia entera, nos queda 0. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda al aplicar el límite? Nos queda 7 más 0 más 0 menos 0. Y en el denominador menos 3 más 0 más 0 más 0. Entonces el resultado va a ser menos 7 tercios. Muy bien, siguiente caso, tenemos límite cuando x tiene infinito de 3x al cubo más 2x más 1 sobre 2x al cuadrado menos x menos 1. Entonces aquí hacemos la simplificación, mejor dicho, perdón, vamos a dividir entre la x de mayor grado, exponente que es x al cubo, tanto el numerador como el denominador. Muy bien, separamos los numeradores, tenemos entonces en el numerador 3x al cubo sobre x al cubo más 2x sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. Y en el denominador 2x al cuadrado sobre x al cubo menos x sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Y simplificamos. Entonces en el límite cuando x tiene infinito nos queda en el numerador 3 más 2 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cubo no se simplifica. Y en el denominador, aquí se simplifica y nos queda 2 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo. Muy bien, podemos entonces ya aplicar el límite al infinito para cada término, de tal forma que en el numerador nos queda 3 más 0 más 0, y en el numerador nos queda 0 más 0 más 0, esto es que nos queda 3 sobre 0. Ok, ¿qué ocurre? Voy a explicar brevemente. Esta forma no está definida aquí el resultado. ¿Por qué? Porque la división implica que, fíjense bien, si yo tengo 3 entre 0 debe ser algo. Eso implicaría que ese algo al multiplicarse por 0 nos debe de dar 3, cosa que no ocurre porque no hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé 3. Por lo tanto se dice que ese límite no está definido. Entonces la respuesta correcta es decir que el límite no está definido. O mejor dicho, no existe. Muy bien, un último ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 10x a la 12 más 5x a la 6 más 3 sobre 12x a la 14 más 8x a la 12 menos 4. Muy bien, entonces el x a la 14 es la que tiene el exponente más grande. Dividimos tanto el numerador como el denominador entre x a la 14. Y luego separamos los numeradores. Entonces nos queda el límite cuando x tiene infinito de arriba nos queda 10x a la 12 sobre x a la 14 más 5x a la 6 sobre x a la 14 más 3 sobre x a la 14 sobre 12x a la 14 sobre x a la 14 más 8x a la 12 sobre x a la 14 menos 4x a la 14. Bien, vamos a simplificar entonces en ambas partes de la fracción.
límite cuando x tiende a infinito de, en el numerador nos queda 10 sobre x al cuadrado más 5 sobre x a la 8 más 3 sobre x a la 14, y en el denominador nos queda 12 más 8 sobre x al cuadrado menos 4 sobre x a la 14. Muy bien, entonces podemos aplicar el valor, perdón, la forma para el límite al infinito. Nos quedaría entonces 0 más 0 más 0 sobre 12 más 0 más 0. O sea, nos queda 0 sobre 12. Esto va a ser igual a 0. Muy bien. Muchas gracias por haber prestado atención a este video. Espero que les sea de utilidad. Suscríbanse al canal y estén al pendiente de nuevas actualizaciones.